Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? En la clase del día de hoy, nosotros vamos a ver cómo calcular un promedio, también cómo calcular una equivalencia en literal con relación a la nota que le promedio en este caso. Como podemos ver en nuestra pantalla, tenemos 4 estudiantes: Emilia Almonte A, Marquín Batista, Margarita Álvarez y Joan de Jesús Polanco. Fíjense que tenemos 4 calificaciones: nota 1, nota 2, nota 3 y nota número 4. Lo que queremos ver es el promedio de cada una de esas notas, calculando el promedio desde Excel, que es uno de los paquetes de Microsoft Office, y también nosotros vamos a ver cómo calcular la equivalencia, cómo convertir ese promedio en una equivalencia literal que nos permita ver esa calificación. Entonces, para yo sacar el promedio, ¿verdad? Coloco el símbolo de igual, que es lo importante en este caso, y luego escribo la palabra promedio. Escribiendo la palabra promedio, que está... Fíjense que cuando empiezo a escribir, como es una función del mismo Excel, ¿verdad? Me aparece más abajo. Entonces, después que escribo la palabra promedio, coloco paréntesis. Al colocar paréntesis me voy a la primera celda que yo quiero sumar. Y fíjense que me aparece subrayado, ¿verdad? Pero como no son un solo promedio que quiero sacar de una sola calificación, entonces subrayo, ¿verdad? Todas las celdas que voy a involucrar para el promedio. Fíjense que me aparece desde la celda C7 hasta la celda F7, lo que significa que va a sacar el promedio de esas 4 casillas. Entonces después coloco eso, simplemente cierro el paréntesis y le doy a igual. Automáticamente le doy a igual, entonces se me genera el promedio, y para yo sacar los demás promedios simplemente me voy a la celda y en la parte inferior, en la esquina de la parte inferior, fíjense que me aparece una crucecita negra. Entonces hago clic y me desplazo hacia abajo y automáticamente me desplazo. Entonces me salen los demás promedios. Perfecto. Muy bien. Para la parte de la equivalencia, entonces empiezo igual, igual, y luego coloco la palabra sí. Perfecto. Sí. Abro paréntesis y escribo la casilla de la celda que voy a escribir. En este caso voy a empezar con la celda G7. Entonces, G7, que es la primera celda donde están las casillas. Entonces, escribo el número de celda. Sí, G7. Y empiezo a escribir. ¿Qué es lo que yo quiero escribir? Bueno, yo voy a escribir 4 literales: A, B, C y D. Entonces, describo el primer literal. Si G7 es mayor, ¿verdad?, que 89.4, punto y coma, voy a colocar comilla y ahí dentro de la comilla coloco el literal, en este caso que es A. Lo que eso significa es que cada vez que un promedio sea mayor a eso, el literal en equivalencia va a ser A. Perfecto. Luego coloco punto y coma de nuevo. Y coloco de nuevo sí y paréntesis. Y hago lo mismo. Si G7, en este caso, es mayor que 79.4, coloco punto y coma, abro la comilla para la parte literal. En este caso va a ser literal B, ¿verdad que sí? Entonces cierro la comilla y vuelvo y coloco punto y coma. Y vuelvo y digo, si ahora, ¿verdad?, G7 es, paréntesis, que no se nos puede olvidar, si G7 es mayor que 69.4, entonces, punto y coma, ¿verdad? Entonces, entre comillas, coloco el literal. Ese va a ser mi literal C. Cierro el literal. Entonces, vuelvo y coloco punto y coma y digo, si, paréntesis, G7 es mayor que 59.4, entonces coloco punto y coma. Ese va a ser
mi literal de. Fíjense que los literales están dentro de unas comillas para poderlo identificar como fórmula de Excel. Entonces, fíjense que abrí 4 literales, lo que implica que tengo 4 paréntesis abiertos. Debo cerrar 4 paréntesis, 1, 2, 3 y 4. Fíjense que el último paréntesis, el paréntesis número 4, me queda subrayado en negro. Entonces, le doy a Enter y fíjense que me aparece un literal A, lo que significa que ese promedio es mayor que 89.4 como definimos en la fórmula. Para los demás no tendría que volver a calcular, haría lo mismo que lo anterior. Lo único que tendría que hacer es desplazarme con la crucecita negra de más, con el símbolo de más, y automáticamente me aparecen todo. Si por casualidad de la vida una de esas calificaciones se modifican, por ejemplo, voy a modificar este 72 que está aquí con Marco y Batista. Si yo le coloco un 60, fíjese que el promedio me cambia. Pero si aquí yo coloco otro 60, por ejemplo, 60, fíjense que también me cambia el literal. Y así esa fórmula ya está preestablecida. De manera que espero que este video pues pueda servir para que ustedes puedan entender el propósito de la clase. Que pasen buenas noches.